Este año, durante la Final Four 95, aquí en Zaragoza, la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, por encargo de la Asociación Europea de Entrenadores, de la FIBA y de la NBA, hemos organizado un gran clínic. 4 son los conferenciantes que hemos traído este año a Zaragoza: Ubi Brown, Randy Fan, 2 entrenadores de la NBA y 2 entrenadores europeos, Ettore Messina y Alfred Julve. Sin duda, es un elenco de profesores que con toda seguridad van a hacer las delicias de nuestros entrenadores, y en este vídeo queremos plasmar todo el trabajo que han realizado ellos durante este clínic. El ataque contra zona y sus ideas sobre defensa individual fueron explicados por Ettore Messina, seleccionador de Italia. Randy Fan, 7 años en los Lakers, nos habló del contraataque secundario, las rotaciones defensivas y el trabajo con hombres altos en ataque. Las situaciones de ataque rápido realizadas con el Angua y Zaragoza fueron el tema expuesto por Alfred Julve. Ubi Brown, 11 temporadas en la NBA y gran comunicador, desarrolló sus jugadas de fondo en ataque, ataque contra defensa individual y defensa presionante en todo el campo. Hay una cuestión básica en el deporte de cualquier país, que son sus entrenadores. Acostumbramos a decir que cuando hay un buen entrenador, cuando un entrenador está formado, puedes entregarle unos chicos, hará buenos deportistas, hará buenos ciudadanos y sobre todo mejorará el deporte de un país. Bueno, cuanto más formación tengan, cuanto más sepan, mejorarán su tarea. Y estos clinics lo que hacen es incrementar la formación de chicos que tienen ilusión, que tienen muchas ganas y que es necesario formar. Ojalá que estos clinics sirvan para que esos entrenadores cumplan con su tarea de formación de jugadores y no solo de resultados de equipos. Yo creo que este clinic para los entrenadores europeos es muy importante. De un lado, lo hemos hecho en colaboración con la NBA, con entrenadores NBA, y tendremos un cambio de ideas entre los técnicos americanos y europeos. Por otro lado, este clinic es importante para la organización de los entrenadores europeos y mundiales, porque este es un momento en que pueden reunirse para intercambiar opiniones sobre su profesión y su organización. Hay también, además, otra cosa que quiero destacar, y es la importancia de la educación. Mi impresión es que los entrenadores son las personas más importantes, las personas más adecuadas para la educación deportiva, y es necesario insistir que este punto será básico en un futuro no muy lejano. Como de costumbre, la Asociación Española de Entrenadores organiza estos clinics intentando que los asistentes, los entrenadores españoles y europeos, pues puedan asimilar los conceptos más interesantes del baloncesto moderno. En este caso hemos elegido temas de mucha actualidad, como puede ser sobre todo las jugadas de saque de fondo, que son una novedad en el reglamento internacional y que por lo tanto pues han cogido un poco despistados a los entrenadores europeos. Y bueno, pues este clip lo que intenta es eso, darles nuevas ideas para que puedan organizar estas jugadas lo mejor posible. Ubi Brown es un gran entrenador, un gran conferenciante, como está demostrando, y bueno, pues esperamos que nos ayude con estas lecciones sobre jugadas de fondo a mejorar en esta parcela del juego en la que estamos un poco peor en Europa. También hemos traído otras conferencias de gran interés, por ejemplo las que se relacionan con el contraataque, un arma por desgracia cada vez en desuso, más en desuso en Europa, y que hay que intentar revitalizar. Todos los conferenciantes coinciden en que hay que revitalizar el contraataque, que hay que intentar que nuestros equipos jueguen más rápido para hacer un baloncesto más atractivo, más interesante para el público. Y de ahí nuestro interés también en eso, en acentuar la importancia de esta parte del juego con 2 conferencias muy importantes en este sentido. Después, otros temas interesantes de este clinic han sido las ayudas en defensa, las situaciones de 2 contra 1, las rotaciones, el trabajo con los hombres grandes, en fin, temas que siempre son de actualidad y que intentan que nuestros entrenadores estén al día y puedan pues actualizarse, que puedan realizar su trabajo lo mejor posible en sus equipos. En estas 2 charlas del Clinic de la Final Four de Zaragoza hemos hablado en una de principios de ataque a la defensa zona y en la segunda de construcción de una defensa y de la táctica de la defensa individual. Y hemos ponido mucha énfasis en los detalles y en la didáctica y la construcción de un sistema didáctico que pueda ayudar a los entrenadores a cada nivel, a nivel profesional y a nivel de baloncesto junior.
I think that theoretically, the most interesting basketball is the basketball you play by rules and principles and not by set plays. In my mind, you should have some plays, some organized stuff, but then your players must be ready to read the defense and react to the situations that we'll see on the floor. Bien, simplemente quisiera expresar que en mi opinión lo más importante no son las jugadas, los esquemas que podemos tener como entrenador, sino lo más importante son los principios, son las ideas que inculcamos a nuestros jugadores para que ellos sí tengan jugadas, pero sobre todo que sepan reaccionar, interpretar y aplicar los principios generales que les enseñamos. So that we will talk only about half-court offense against the zone. Así que vamos a hablar únicamente del ataque a medio campo contra zona. Some very simple rules. Algunas reglas muy sencillas. The general thinking is, I would like to move the zone because if we move the zone will react to the ball movement in order to create some gaps that we can fill with our players. El consenso es que moviendo el balón así vamos a conseguir lo que queremos. Movemos el balón, tiene que reaccionar la defensa, crearemos unos huecos y ahí podemos rellenar con nuestros jugadores. If we move quickly the ball, it will be much easier to have a slow reaction or a little delayed reaction by the defense, and we must be ready to understand where the gaps are in order to flash cut from the weak side or penetrate with the ball. Si movemos el balón rápido podemos conseguir un pequeño desfase en la defensa, en su reacción a nosotros, y es ahí donde tenemos que saber interpretar los huecos que se pueden aprovechar para atacar. Now I would like to go over 5-6 things that I think will happen in any kind of offense against the zone. Quisiera hablaros de 5 o 6 cosas que yo creo tienen que ocurrir en cualquier ataque contra una zona. Okay. The first thing is about dribble. We all understand that we have to dribble against the zone in order to penetrate the zone defense. Lo primero es hablar del bote, de driblar. Todos sabemos que necesitamos poder usar el dribbling para penetrar y meternos en una zona. I think that we must explain our players some very little simple things. The first one is, if the zone is set and we want to force the dribble to create something, we must point at one of the defender of the first line. Hay varias cosas que tenemos que enseñar a nuestros jugadores sobre esto. Si queremos utilizar el dribbling para atacar la zona, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos, enfocar, tener como objetivo uno de los jugadores que está en la primera línea de la defensa. What I mean is, if the zone is set, I don't want the ball handler to try to force himself between these two defenders, because I want to be sure of 2 things. The first one, that the ball will clearly come out with a good pass to the open man. And sometimes, if I force myself in between 2 defenders, it might come out a bad pass to the open man. Esto lo hacemos en primer lugar porque no me interesa que el jugador intente colarse entre 2 defensores. En primer lugar porque lo que me interesa es que haya un buen pase de salida de ese jugador. Si se mete entre 2, al estar los 2 encima suyo, puede ser difícil que él haga un buen pase. And second, because I think could be very interesting for us to establish some man-to-man situation attacking the zone. So if I force myself against one of these 2 defenders, he will surely be forced to play me. And somebody else will be forced, when he slides to the corner a little, to play that man. And we are already in an individual defense situation. Y la segunda cosa es que yo estoy intentando provocar situaciones de hombre a hombre. Al acercar ese jugador, acercarse a este le tiene que marcar hombre a hombre, y lo más seguro es que otro que está a su alrededor también tendrá que salir a hacer hombre contra hombre. And you surely understand that maybe this could be a good matchup for the defense. Maybe that could not be a good matchup for the defense, because maybe that's a good quick player and somebody slow must come out to guard him. So we never know. We might get a little advantage from this little adjustment that we force into the defense. Y al provocar esto, al forzar a la defensa que nos marquen en estos 2 hombres, hombre a hombre, es posible que aquí sea un buen emparejamiento, que se pueda defender bien, pero posiblemente en el hombre de fuera no sea el caso. Igual tenemos un jugador rápido, habilidoso, y el que sale a marcarle es un jugador más lento. Entonces posiblemente ahí podemos encontrar una ventaja a nuestro favor. It's completely different when the defense is moving toward the player. It's completely different. Now we have a situation where the defense is set, and we just point
at one of the two defenders. Now the situation is completely different. Es diferente cuando la situación es la que tenemos ahora estática o cuando es la defensa que viene hacia el atacante. En este caso, estando ellos parados, señalamos a un jugador y nos dirigimos directamente con el balón a él. Imagine that now we are attacking a 2-3 zone, so the first guard is here guarding the ball. Imaginaros que estamos atacando una zona 2-3 The y second guard, excuse me, el primer base está aquí marcando a este hombre con el balón. the second guard is guarding the high post and the top of the key player. El segundo base está aquí defendiendo el poste alto y el otro jugador que se encuentra aquí. He's the last defender on the weak side of the zone. Este es el último defensor en el lado débil de la zona. So if we quickly swing the ball from both sides to weak side, Y si rápidamente cambiamos el balón de balón al lado débil, and this player is ready to catch and square, to trying to point at the basket, what will surely happen is that this defender must come here for maybe 1 second, trying to stop him, and probably at the same time, this player will run at this offensive player. y si este jugador recibe en buena posición para tirar, se prepara, este jugador saldrá y posiblemente va a conseguir también que este jugador, este defensor, salga corriendo hacia él. But anyway, at least one player will run at me, at least one. Pero lo seguro es que por lo menos uno de los dos saldrá corriendo, saldrá en carrera hacia el hombre con el balón. Swing it, move it. Okay. In this situation, what I think is very important is that we try to split the defense with the dribble, trying to get in between these two players, filling the gap that they're giving up to me. En esta situación lo que yo encuentro importante es que intentemos dividir a estos dos defensores, que entremos con un bote intentando comprometer a los dos. Because the most difficult thing for the zone defense is that they do not have individual responsibility. Porque lo más difícil para los que defienden en zona es que no tienen unas responsabilidades particulares o específicas para cada uno. And we want to get advantage on this on dribble penetration, Y queremos aprovecharnos de la penetración del dribbling when we reverse the side and they are not sure who's got to guard who. cuando cambiamos el lado y ellos no están seguros quién tiene que marcar a ese. And second, we will see later on, we will want to take advantage of this on offensive rebounding situations. Y en segundo lugar, algo que veremos un poco más tarde, es que queremos aprovechar esto en situaciones de rebote de ataque. So we probably don't need to make a lot of drills on this, but just show the player the difference. The difference is when the zone is set and I want to dribble, I want to go straight against one of the players and force the matchup. Estos son principios que no hace falta quizá entrenar mucho, pero sí que los jugadores entiendan la diferencia entre el defensor que viene hacia él en carrera y los defensores que están parados. Cuando están parados queremos ir directamente hacia ellos con el balón driblando. And when the zone is moving, because we are changing side of the ball, we want to split the defense using the dribble in between two players. Y cuando la zona se mueve, está rotando para adaptarse a nosotros, lo que queremos hacer es utilizar el dribbling para meternos entre dos defensores. This means that probably on the reverse, more than trying to attack the baseline, because if this one is a good defender, he will not, running at me, he will not give up the baseline. So I don't want to force myself here and maybe just come into the weak side help and the defensive rotation. What I want to do on the weak side is try again to split the defense, getting in between the two players. Cuando estoy en el lado débil, no quiero irme hacia la línea de fondo, porque seguramente el que sale a defenderme es un buen defensor y va a saber cómo llevarme hacia abajo y habrá la ayuda del lado débil. Sino lo que quiero hacer cuando recibo el balón en el lado débil es irme hacia el medio para intentar comprometer y confundir a los dos. I must know that if I go baseline, it will probably be for 1, 2 dribbles, jump stop, and jump shot. It's very difficult to get to the hoop, starting from the weak side and going baseline against the zone. Es muy difícil llegar hasta abajo de todo si empiezo en el lado débil. Como mucho me saldrán 2 o quizá 3 botes y tendré que acabar intentando una suspensión desde aquí. And you also see that if I go most of the times baseline, I will only have some passing lanes. If I try to split the defense in the middle, between the two defenders, I would probably have more passing opportunities
and trying to beat the defense that is rotating against me. También si voy hacia la línea de fondo, cuando llegue aquí tendré pocas líneas de pase, pero en cambio si voy por el medio, intentando dividir a estos dos jugadores, tengo más posibilidades de pase. Otras situaciones donde es importante el dribbling es cuando queremos sobrecargar un lado, en el cual yo puedo ir botando hacia aquí, baja ese jugador y estamos obligando a la zona a adaptarse a nosotros y venir hacia aquí, me marcho y entonces el otro jugador vuelve a ocupar ese espacio. Okay. In all these situations, I think that the player who's handling the ball must learn to understand who is guarding him, for one simple reason. Creo que en estas situaciones es importante que el jugador que esté llevando el balón, que esté driblando, pueda entender quién es el que le está marcando a él. Let's say that we are attacking a 3-2 zone. So, top of the key player, wing player, low post player. We're just attacking 3 defenders of a 3-2 zone. Estamos atacando una zona 3-2 y tenemos aquí estos 3 jugadores blancos en su posición. Okay. You surely understand that it's different if I dribble the ball and I overload this corner and they exchange the defense. So he goes back and he jumps to me. Hemos de This is the entender, first possibility that defense has. I dribble on the weak side and they come like this. hemos de entender que si yo vengo driblando hacia este lado para sobrecargar este lado, es diferente, por ejemplo, si ellos cambian y este jugador sale a buscarme y este se queda aquí protegiendo atrás. It's different if I dribble the ball and they slide down to the corner, the wing, and they come up with the point of the zone on me. If they overshift the zone this way, it's completely different. Y es totalmente distinto que si hacen lo que acabáis de ver. Ese baja y el jugador que está aquí sigue el balón. Son dos situaciones totalmente diferentes para el atacante. Uno aquí en el alero y uno aquí en el poste bajo en defensa. In the first situation, they come regular. We force the big man to come out to the corner. En esta primera situación estamos obligando al hombre alto a salirse a la esquina. Okay. So now the defense is completely covering the situation on the ball side, and he's ready. Okay, he's ready on the reverse. So if we have another player here, un quinto jugador aquí a la. Entonces, aquí, en el poste alto o la defensa se ha adaptado totalmente al lado del balón y estamos preparados si podemos entonces cambiar de lado. Okay. Y así, boom. El balón pasa. You see, we have a clear one-on-one situation. Y podemos, the two big men were overshifting to the ball side corner. Y podemos encontrarnos con una buena situación de 1 contra 1 porque los hombres grandes han estado en este lado ayudando con la defensa. Okay. If we dribble the ball on the side and they just slide down the wing. Si pasa lo segundo que viene driblando el jugador y se quedan con ellos. You see the difference now. ¿Podéis ver la diferencia ahora? We have done nothing different from before, but just because they have rotated the zone defense, like many teams do on defense, when we reverse, stop. Now we have a big man running at a forward or a guard on the weak side. So we still have the one-on-one situation that we saw before, but now is a much better matchup for us, because we have a quicker player against a slower player. Aquí podéis ver que nosotros como atacantes hicimos lo mismo que hicimos antes, pero lo que cambia es la reacción de la defensa. Al seguirnos ellos en este lado, resulta que la combinación que tenemos en el otro lado es distinto, donde tenemos un jugador posiblemente más rápido, un alero, que está siendo defendido por un hombre más alto, quizá más lento, que viene corriendo, viene en carrera a taparle. So again, I don't want to spend much time on this thing that is just a little thing. But I want my players to recognize the situation and to have instruction whether to do if they just switch, boom, get around, stay with me, here. Así. No quiero pasar mucho tiempo hablando de esto, pero simplemente yo quiero que mis jugadores sepan identificar, que ellos sepan la diferencia entre lo que deben de hacer cuando pasa esto. Porque, because for example, if they play the regular zone like this, that could be a good situation on the weak side to post a big man against a forward. Porque si lo hacen así, esta puede ser una buena situación para tener a un hombre buscando la posición en el poste. If they move the zone,
that way and they leave the forward here, and I am a forward too, maybe stronger, a player like Pasquale, what I could do, for example, is when they reverse, I have a taller forward here trying to post this man here. So this might be an opportunity. Una posibilidad es que cuando se lleva la zona para allá, si aquí tengo un alero pues más fuerte que el que me está defendiendo, yo puedo aprovechar cuando rota el balón para acercarme aquí y buscar la posición para jugar uno contra uno en el poste. Different, if they send this man to the corner and they rotate the zone defense, we have... No. Es muy distinto si ellos nos siguen en esta manera y hacen la rotación de la defensa. As we saw before, if we reverse quickly, now we force a big man to come out over there. Como so vimos it's a antes, completely different situation that we must be ready to recognize. Just watching who's covering the dribble on the side. Only this. Es totalmente distinto porque en este caso hemos dado la vuelta al balón al lado débil y entonces tenemos otra situación. Lo importante es que el hombre que esté driblando el balón, que sepa interpretar y saber lo que debe de hacer contra cada una de estas situaciones. The same situation, ponete en posición de base, aquí. Bueno. Enfrente, muy bien, bajo, ok, bueno. The same situation if we try to take the ball out from the corner. Many teams just pass and go. La misma situación si intentamos sacar el balón desde la esquina. Muchos pasan aquí y el jugador se marcha. Right? Keep going, stop there. Now, if I dribble the ball out, again, two things might happen. Maybe he will step back and he will get me. Si yo me salgo de la esquina driblando, pueden pasar dos cosas. O bien ese hombre se va hacia atrás y me coge el que está arriba. Or I dribble up, and because they are afraid of my shooting from here, he will keep coming with me, and he will rotate the defense opposite. O si salgo driblando, igual tienen miedo de mi tiro porque soy un buen anotador y este jugador va a quedarse pegado a mí y habrá un desplazamiento de los demás en esa dirección. In this case, I'm taking out from the corner the big man. So maybe it could be very dangerous for the defense if somebody else comes back to the corner, either the forward or the big man, and we force back the ball to the same side where he's coming from. En esta situación estoy sacando al hombre grande de esa esquina, de ese rincón. Entonces, quizá puede ser peligroso para ellos si uno de nuestros hombres se mete en ese hueco, el pivot o un alero, para pasarle el balón de nuevo al mismo sitio donde estuve. Sigue. Okay, many teams you see in different games, they run this kind of overloading or re-overloading the corner, just because they are forcing with the dribble the defense to rotate, and so they keep giving the ball to the same side where it's coming from. Hay muchos equipos que hacen esto, constantemente están intentando sobrecargar a un lado, salen de la esquina y vuelven a pasar al mismo lado a un jugador que ha entrado para recibir. Again, I don't want to go over set plays. What I want to point out again is the rule. The player, the principle. The player must understand when he's dribbling out the ball who's facing him and how he can get advantage of the rotation of the defense. Una vez más os digo que no quiero enseñaros o no estoy intentando explicar jugadas fijas, sino estoy intentando expresar principios. Estamos hablando de la importancia del hombre que está driblando, que sepa exactamente quién es el hombre que está encima suyo, que está ocupándose de él. So, just 2-3 little things that are very, very common, but I think we have to emphasize with our players. Dos o tres cosas que creo que son muy importantes, pero que tenemos que enfatizar con nuestros jugadores. Like in any offensive situation, never watch the player that you want to pass the ball to. Como en cualquier situación de ataque, nunca hay que mirar o estar observando al jugador al que queremos pasar. Second, if you want to try to pass the ball to the low post, it will probably be easier if you fake the pass to the corner and you force maybe the defender to step out. Sí. En segundo lugar, si queremos pasar un balón adentro al pivot, es mejor empezar con una finta de pase para que el defensor reaccione. Exacto, sale un poco reaccionando y entonces nos puede dejar la vía abierta para pasar al pivot. So that if he wants to anticipate the pass in the corner just a little bit, this one might be open. Si él quiere anticipar ese pase a la esquina, una buena finta hace que él se mueva y entonces nos puede dar vía abierta para pasar al pívot.
Sorry. Same thing, if we want to try to close more the defense, we fake the ball inside, maybe they will just collapse a little more, and we might have somebody open there for the shot, or here in the corner. Lo mismo si queremos hacer que la zona se cierre, podemos hacer una cinta hacia adentro y entonces posiblemente ellos se colapsen para proteger eso y entonces tenemos un pase o arriba o al lado para quizá un tiro abierto. Same thing in the high post. If we have a high post there, lo mismo en el poste alto, si tenemos un poste alto aquí. In this situation, surely if I fake the high post, what will probably happen, you see a little step, so that guy will be probably a little more open. En esta situación, si hago finta al poste alto, ese seguramente bajará un poco y posiblemente pueda pasar yo a este jugador de aquí. Again, if I fake this one, maybe we'll just step a little bit, so this one might be open. Y si hago la finta arriba, pues puede ser lo contrario y puede quedar abierto el hombre del poste alto. But it's very important that we stay square to the basket, so we are ready to shoot or trying to penetrate, and we don't watch the player that we think will probably be open and will be the receiver. Es importante estar en posición, mirando hacia la canasta, en posición de amenaza, para también estar preparado para lo que sea y no mirar al jugador donde pensamos que vamos a hacer el pase. Your players must know that every time they receive the ball, they must be in a shooting position, they must be square to the basket, and they can use the ball fake to force the defense to move a little bit and leaving somebody else open. Por eso hay que enfatizar con los jugadores que siempre que reciban, que estén mirando la canasta en posición de tiro y que estén preparados para hacer fintas a un lado o a otro para provocar ese movimiento que deseamos. And I think that it's very important when we attack the zone to explain our players how important it is to use properly the skip pass. Skip pass is probably with the three-point line that they have put in the last 10 years, the skip pass, whether you attack man or zone, it's very, very important. Y también es importante que nuestros jugadores sepan la importancia que tiene el pase de lado a lado. Es algo que ha incrementado en valor para nosotros desde que se usa la línea de 6-25, el pase que puede ir de un lado a otro con rapidez. And the most effective skip pass is the skip pass that is thrown diagonally towards the baseline. Y el pase de lado a lado más eficaz o más peligroso es aquel que se puede hacer en diagonal hacia la línea de fondo del lado contrario. So, for example, front, come here, okay. For example, that guard, if he just moves a little bit to the corner, I can just skip the ball there, trying to force the defender to watch behind his back. Por ejemplo, en este caso, un pase a este jugador obliga al defensor a tener que estar mirando por encima de su hombro. Okay? Bueno, roda el balón, roda. Or, for example, if this guy, if this guy is on the foul line extended and he's going to be played by him, he can go backdoor fading to the corner. So this pass could be very, very effective against the zone. Just sending somebody behind the shoulders of the defense. Ajá, bien, o por ejemplo, si empieza jugando aquí en la extensión, la línea de tiro libre extendida, puede hacer una puerta atrás para irse abajo a la línea de fondo, a la esquina, y este es el tipo de pase que nos interesa, que haya gente moviéndose detrás, a las espaldas de los defensores. Or maybe, even if they don't rotate the ball in the proper way, no, give it back, here, high post, boom, and then swinging to the back, to the weak por ejemplo, side, using the skip pass, that is very, very important. Esta combinación de un pase al poste alto y el poste alto al otro lado, este pase de lado a lado es muy importante. And it's very, for the players that I had in my teams, it's very important to teach them to throw the skip pass in the proper way, because most of the players have the habit that once they put the ball over the head, they keep putting the ball behind their shoulder, so they get off balance because they raise their back and they just straighten up their legs. So the skip pass will curve instead of going straight to the player. Es importante también que sepan hacer bien según los jugadores. Para mí fue muy necesario enseñarles porque a veces reciben el balón y quieren hacer ese pase, se inclinan demasiado y entonces cuando hacen el pase, en vez de ser un pase plano, resulta que es un pase bombeado y tarda más en llegar. And believe me, it's not only young players, also senior players, pro players,
Just because they think that it's an easy pass, they come here with their legs straightened up because they know that from here they will not shoot. So they play like this, and when they pass the skip pass, the pass becomes a little bit slow. Even if it doesn't curve too much, it's slow. So that gives time to the defense to react. Y esto pasa no solamente con jugadores jóvenes, sino también con los profesionales, los de las más altas categorías, que ellos, sabiendo que es un pase fácil, sabiendo que no van a tirar, están erguidos, están rectos, empiezan a hacer el pase y no lo hacen correctamente, y entonces, aunque no sea muy bombeado, es mucho más lento y por lo tanto la zona tiene tiempo de adaptarse. The second thing about spacing is never play in a position where a defender can guard at the same time two offensive players. So basically, never play too close at each other. Otro aspecto del espaciado, del espacio en el juego, es nunca ponerse de manera que un defensor pueda cubrir dos atacantes a la vez. En otras palabras, no estar demasiado cerca el uno del otro en el ataque. For example, we are attacking the zone and we have overloaded the weak side, like in this situation. Por ejemplo, estamos atacando la zona y hemos sobrecargado el lado débil, como en esta situación que vemos ahora. If myself and him we stay too close, si él y mi compañero y yo nos acercamos demasiado, he will probably be able to cover two offensive players at the same time, helping the big man a little higher, un poquito más alto, okay? Helping the big man to stay a little closer to the basket and protect. Este jugador podrá marcar a los dos jugadores que tiene aquí atrás porque están cerca, y eso permitirá que el pivot pueda estar más disponible para ayudar en el centro. If I spread the floor, coming a little higher, when the ball is reversed, he's got to come and play me. And so here we see we have spread the floor in the proper way, and we must force the big man, if he wants to cover that player, to come out. So again, spreading. En cambio, si me distancio de él y recibo el balón, este jugador tiene la obligación de marcarme y no hay nadie allá. Por lo tanto, el hombre alto tendrá que salir, y una vez más estoy obligando al equipo, a la zona, a abrirse y a separarse. If we have a high post and a top of the key player, here and here, si tenemos dos jugadores, uno al poste alto y uno arriba, if we play on the same line, he will probably be able, playing with his hands out, to cover, giving me a doubt whether to pass him or me. Y si estamos los dos en línea, este defensor con los brazos abiertos puede o bien marcar a los dos, o por lo menos darle una duda a este de si debe de pasar a uno o a otro. If I put myself in this position, that is not in the same line with my teammate, I will force this defender to make a choice. Either he's got to play this one because he doesn't want the ball to go into the high post, or he must see me behind him and he will do this. And you see, and it's a little more difficult for him to cover both players, and so now he might be able to try to seal him and get this ball here. En cambio, si me vengo aquí y ya no estoy en línea con mi compañero, esto obliga al defensor a comprometerse. O bien tiene que evitar que entre el balón al poste alto, o bien tiene que salirse un poco para estar pendiente de los dos. En este caso, el hombre del poste alto puede buscar la posición y recibir arriba debido a esta situación del defensor. But if for some reason the high post is stepping out of the circle, here we got more room for my teammate to step in the middle. And he can either play medium and try to force himself in the middle for another reason. Because if he comes middle and he forces that defender to play him, probably on the other side. Exactamente. Bueno, here we open up the skip pass to the corner behind the defense, as we said before. Entonces, si el jugador del poste alto juega más arriba, le permite, fuera del 6.25, permite que el poste bajo pueda subirse al taco e intentar ganar la posición dentro. Si su defensor está con él, obviamente nos va a dejar libre ese hombre de allá para poder hacer un pase de lado a lado para intentar un tiro. So spacing is very important, not only for the outside players, the perimeter players. Spacing is very, very important also for the inside players, who usually are not as good ball handlers like the perimeter players. So we must help them to find the better position to play with the ball once they get it. Estos espacios, el posicionamiento, el cuidado de los espacios es importante para todos los jugadores, pero no solamente los del perímetro, sino también los de dentro, que no suelen ser tan buenos con el balón, tan habilidosos, y es importante que nosotros les ayudemos a ellos a respetar las distancias para poder aprovecharse al máximo de sus habilidades. Now,
2-3 things about big men, what they have to do against the zone. Dos o tres cosas acerca de los hombres grandes, los hombres altos y lo que tienen que hacer en la zona. I think that the most important thing is to give them a clear idea of what to do against the zone. Lo más importante es darles una idea muy clara de lo que tienen que hacer contra la zona. And understand one of these two things. There are big players who play better if they have contact with the player. I mean, with the defensive player. I mean, ball is there, for example, they pass and cut. There are big men who are better if they get the open space, they try to catch and shoot, and players who are much better if they just run at one defender and try to seal him, try to get advantage of what they're doing on defense. Una cosa importante a tener en cuenta es que los hombres altos, hay algunos que son mejores atacando cuando reciben el balón en contacto con su defensor. Jugadores que van hasta abajo y buscan la posición, ganan la posición y están en contacto con su defensor. Mientras que hay otros jugadores que funcionan mejor cuando buscan un hueco y reciben el balón con un poco de espacio alrededor suyo. Generally, I prefer that if they get the ball, reverse and cut, instead of going just to the box and giving up a position, because once they come here, they will probably get pushed and they will be forced to step a little out of the paint. I'd rather see my offensive players do this. Pass, cut, watch the middleman of the defense that is trying to go to the ball and try to go just against him and reverse pivot and try to get first this position, and then maybe if there is a little bit pushing, he will probably be able to catch it here, but not far away. Yo prefiero que mis hombres altos, cuando hagan el pase y corten la canasta, en vez de irse directamente al taco, donde el defensor, si les empuja, ya les desplazará un metro o dos de donde querían estar, yo prefiero que ellos vayan directamente a la zona de la canasta, busquen la posición aquí, hagan un pivote y entonces si llegan a empujarle acabarán justo donde queríamos que estuvieran. Frente, bajo, bien, acá sí. Because when we are moving the ball, remember, the ball is moving quicker than the players. So if I catch it, swing it and cut it, now you see the defense is moving. I want always to point at the middle man of the defense, not the side man. The middle man of the defense, go into him and reverse pivot and try to get the position inside. Recordemos que el balón se mueve más deprisa que los jugadores, entonces cuando ocurre esto y están en movimiento, yo no voy hacia el jugador que se está desplazando hacia allá. Busco el hombre del medio y es aquí donde hago el pivote y le engancho en mi espalda y entonces pido el balón. But again, go back to the little thing and the execution. It's completely different if I catch the ball from the wing. Enfrente, medio, bueno. It's completely different if I catch with my legs straightened up. I throw the pass, and now I bend myself and go, and I waste 2 seconds. Instead of doing this, catch it, passing and moving together. Pass and move together. It's not catch, watch like Frankenstein Jr., pass and go. It's too slow. Recordemos, los pequeños puntos, los pequeños aspectos de la ejecución son tan importantes. No es lo mismo recibir el balón y moverme, recibir el balón recto de pie y pasar, entonces es mucho más lento. Sino, lo importante es que los jugadores estén acostumbrados a jugar flexionados. Reciben el balón, pasan y pueden estar en movimiento incluso al mismo tiempo que el balón. Entonces, si están erguidos, cuando pasan el balón, no están flexionados, caminan como Frankenstein y estamos perdiendo tiempo y les permitimos a la defensa que se adapte. Second thing about big men is getting advantage of the baseline. We said before, una segunda cosa de los hombres altos es la línea de fondo y aprovecharse de la línea de fondo. We said before that this position is very, very important. I think that in many situations, instead of working and fighting for the middle post position, it could be very effective against the zone, trying to catch the ball here, in this position, which is behind the defense and will force the second line of the defense to stay close to the baseline, open up
enough room for the other players. Todos sabemos la importancia de conseguir una buena posición aquí, por ejemplo, en el poste bajo, en el taco. Pero trabajando contra zona, yo creo que es muy importante traer al jugador a un lugar más bajo, que así obliga a bajarse la defensa y nos crea más apertura, nos deja la cosa más despejada. But again, we must teach our players to play with contact, back to the basket, or with no contact. I think that this position is a no contact position. I don't want my player to play here with his back to the basket, because he's got no place to go. Bien, es importante por eso enseñarles a jugar con contacto y sin contacto. En esta posición en concreto, yo no quiero que él esté aquí con contacto, que esté con su espalda a la canasta y un defensor, porque no tiene dónde ir, tiene sus opciones cortadas. I'd rather see my player in this position to play with his back to the baseline like this, trying to receive the ball on the outside hand and being able to do one of these three things. Catch it and square for the jump shot, okay? If the defender is late and tries to anticipate this pass, pivot foot, boom, and go power move on the baseline. And third, squaring up and see which side cut. Here, here, there. I mean, forcing the defense to step to the baseline, dropping down all the defense. So if you drop down the baseline line of defense, the first line, either they come back and they open up the three-point shooting, or if they stay up on the shooters, they will leave a big gap here in the middle. Lo que prefiero para mis jugadores cuando están aquí, en vez de estar de espaldas a la canasta, como os he dicho, que estén en esta posición para poder recibir un pase aquí, y cuando reciben tienen tres posibilidades. Una es recibir y ponerse de cara a la canasta para una suspensión. O bien, si este jugador está intentando negar el pase, si reciben, entonces pueden meterse hacia adentro para una entrada fuerte o un pase a otro jugador. Y si no, recibir el balón, pivotar y buscar el pase a un jugador que puede estar en el poste alto o en el medio de la zona. En esta situación, al jugar aquí abajo, obligamos a los defensores de atrás a bajar, y al bajar ellos se despeja o bien el medio, porque los de arriba no han bajado, o si los hombres de fuera han entrado para ayudar, nos permite un pase a la zona de 6-25 para un triple. Now let's talk quickly about screening. Screening, I think, is very effective against the zone, as you all know. Y ahora vamos a hablar de la importancia de los bloqueos. Sabéis todos la importancia que tiene el bloqueo en el ataque. Okay. Bueno. So many times, el balón está en posición de alero. Bueno, okay. Ahora, now the offense does a very common movement. They reverse the ball. Ahora el ataque hace un movimiento muy normal. And they run a baseline cut for a shooter. Okay? Bien, hacen un movimiento normal de pasar el balón por arriba y buscan aquí un tiro para el jugador que ha cortado por la línea de fondo. Caminando. Okay? Now we just walk through it. Bien, vamos a hacerlo ahora andando, caminando. What I want to tell my players is something that I hope makes it clear for them, so that we don't waste offensive fouls. Lo que les digo a mis jugadores es intentar decírselo muy claro para que no perdemos algunos ataques, algunas faltas, para no provocar faltas innecesarias. Okay. Hacemos, we do the easiest situation. So now the zone is moved on that side. La zona estaba en ese lado. Ball is swing. Hay un reverso del balón. They're coming. Okay, now I must screen the last man of the zone in order to free my teammate in the corner. Y yo lo que tengo que hacer es un bloqueo al último hombre de la zona para que mi compañero pueda llegar aquí desmarcado. And one of these two things will happen. Either he will just step into me, so I screen him and then I will roll as you like it. Una de dos cosas puede pasar. O bien le hago un bloqueo y entonces me abro para pedir posición, pedir balón. Or he will probably start fighting the screen, trying to go over the pit. O intentará él luchar y pelear conmigo para pasar por encima, por arriba de la pantalla. So I want to make it very clear to my players, if this guy is trying to force the screen,
I don't want to get in foul trouble. I don't want to turn the ball over. I give up the screen. Entonces les enseño a mis jugadores que si este jugador, este defensor intenta pasar por encima, yo no quiero provocar una falta mía y perder esa falta. Entonces yo le voy a dejar pasar por encima. Again, I try to set the screen in the best way I can. And if he fights the screen, I don't want to move it. I let him go, and what I want to do is trying to get advantage of this gap on the floor in the middle of the paint. Así que si él está pasando por encima, yo no quiero hacer una falta, pero lo que sí voy a hacer en ese momento es intentar aprovecharme del hueco que queda debido a su marcha. So what I will do, I will let him go, I will step against this man who is trying to come against me. So we have two bodies going one against the other, and once I point at him, I try to reverse pivot against his body, trying to get open, not only for this pass, but for this pass. Okay? Entonces he intentado ponerle el bloqueo lo mejor posible, pero no ha funcionado. Entonces este jugador que está viniendo aquí para ayudar, un poquito más cerca de él, cuando se mueve la defensa. ¿Okay? No, estamos hablando con los chicos, perdón. Este jugador que viene hacia él para sustituir a ver, ¿lo hacemos? Okay, caminando, Bueno, caminando. Bien. Ball. Okay. Este jugador ha intentado bloquear y se le va el hombre. Entonces lo que él hace es ir a buscar el contacto con el otro que viene a sustituir al que se ha marchado. Hace un reverso, coge la posición y busca en primer lugar el pase desde el poste alto, pero más importante es el pase que puede venir de ese jugador ahí. And the passing line, create the passing line is the most important thing. Look at this. Y lo más importante es crear el pasillo de pase, I see this guy is fighting the screen. I don't want to turn the ball over, I said. I don't want to commit an offensive foul. But now I want to execute in the proper way. So what I will do is have a little banana cut, like the Americans say. That means that I will move towards the ball, like this. Okay? So now I will reverse pivot on his inside shoulder. What I call the inside shoulder is the shoulder closer to the baseline. So if he starts fighting me over the top, when the ball is going down there, I will seal him, and I'll probably be open here, or for the lob here. Throw it to the corner of the, okay, down there, go. Okay, catch it, boom, and possibly dunk it. Lo importante que vemos aquí es como hemos dicho, la ejecución. Se me ha pasado. Entre habla español, nosotros lo hacemos caminando. Este hombre ha pasado la pantalla y entonces el jugador hace un poco en forma de plátano, se va hacia arriba y engancha su hombro con el hombro interior del defensor. Así, si el defensor intenta ir por arriba, al hacer el pivote, al enganchar a su defensor, resulta que él tiene la posición ganada por debajo y un pase le puede llegar perfectamente aquí para un mate o una bandeja. If I go just straight, I let this guy go, and I just go straight, you see, and then I try to reverse pivot, pass the ball there. I try to reverse pivot, it's much easier for him to play me on the top side, okay? And I give up an easy passing line for my teammate. So it's very important that you go banana, you circle a little. You circle because he will surely go over the top. He doesn't want to play you on the baseline. He wants to play you this way. So you go, he's coming, reverse pivot, you open up the baseline here or from the corner. Si en vez de hacer este pequeño giro en forma de gancho de plátano voy directo, cuando llego aquí él ya tiene lo que quiere, que es estar encima. Al dar la vuelta me tiene cogido. En cambio, si hago el movimiento, como os he dicho, yendo hacia arriba y le engancho con el hombro, aquí yo ya puedo ganar la posición aquí mucho mejor. The last thing about screening. Lo último acerca de las pantallas. So, if I come here, I want my player to set, he just reads the position of the defense. So he's got him, he's a good shooter, so he must be played. I just go, and I set the screen like this. I square so that he cannot, wait a second. I square so that he can't come right away over the top, okay? Importante para este jugador saber poner bien el bloqueo. Él tiene que leer el defensor, viene aquí y se planta de manera que queda bien abierto y que este jugador no puede pasar por encima. But I want my player, my screener, to set the pick with his outside shoulder. I don't want to set the pick
right in the middle, like in a 2-on-2, man-to-man situation. Now we are attacking the zone. I want to screen this man with my outside shoulder. Okay? Bien, en esta situación, al contrario de un 2 contra 2 normal, lo que yo quiero es que mi pantalla, el que está bloqueando, le haga el bloqueo con el hombro. No quiero que lo haga con el pecho como 2 contra 2, sino que se esté en esta posición con su hombro parando al otro jugador. Why we want to set the screen with the outside shoulder? ¿Por qué queremos usar el hombro exterior para hacer el bloqueo? Because the defender has only 2 choices. Either you force the screen over the top. So if he forces the screen over the top, it's my responsibility to go shoulder to shoulder and force him just to follow me. Okay? I don't want to let him go through. But it's my responsibility in this case. Because we are playing 2 against 1. Porque tenemos 2 posibilidades. Una es que pase por encima y de esta manera es responsabilidad del jugador con el balón de pegarse bien hombro a hombro con la pantalla para que este jugador no pueda ir por delante suyo, sino que le tenga que ir por detrás, enganchado detrás. So now I will force probably a weak side help, otherwise I will go into the paint for a jump shot. Y aquí obligo que salga a ayudar del lado débil y si no, me vengo aquí a tirar desde esta distancia. So either I shoot or pass, or my man will roll inside behind the defense, okay? You go for the lob, you get ready for the shot, whatever we want. Y entonces desde aquí tengo varias posibilidades. El pase allá, tengo el pase allá, este me continúa y se mete por detrás, tengo un lob al pivot de allá. Or the defender will step back. O si no pasa por encima, el defensor dará un paso hacia detrás. Okay? So now what should I do? I should stop behind the pick and probably take a 3-point shot from here. Y ahora lo que debo de hacer, entonces, si hace eso mi defensor, es pararme aquí y tirar seguramente un triple. But look. Inside. Defend. Bueno. Inside. Okay, bueno. If he sets the screen in the regular way, like when we are 2-on-2. Si pone la pantalla normal, como se pondría normalmente en un 2 contra 2, okay. With his middle of the chest right across his shoulder, con su pecho en línea con el hombro del defensor, going backwards, the defender will give up maybe half a foot of distance. Okay? Entonces, si el defensor se mueve hacia detrás para ir por detrás, está cediendo poco terreno, está cediendo una cosa así. Now, if he screens with his outside shoulder, okay, and he decides to go backwards, see how much more room he gives up to go behind. I don't know if it's clear. No sé si queda claro, pero si está usando el hombro exterior para hacer el bloqueo, cuando ese defensor se retira para ir por debajo, entonces está atrasándose mucho más que si el bloqueo se hubiera hecho en medio del pecho. Bueno, muchísimas gracias a los jugadores y a Eddie, que ha hecho un gran trabajo. Nos encontramos mañana. Adiós. So when he has the ball and he's not dribbling, one hand on the ball is very important. One hand on the ball. Try to touch the ball, staying away with your feet. Así que cuando tiene el balón y no está botando, lo que intentamos hacer es poner una mano en el balón, seguirle constantemente con una mano y mantener esa distancia entre los pies. Second, if he's moving without the ball or if he's dribbling the ball, no more hands. Just body and footwork. Y después recordamos que en el momento que él empieza a botar y desplazarse, se ha acabado el uso de las manos. Solamente trabajamos las piernas y el pecho. Now, second thing about individual positioning. Una segunda cosa acerca del posicionamiento individual. Because I'm always trying to find out something to help the quickness of my player. Yo siempre estoy buscando cosas que pueden ayudar a mis jugadores a ser más rápidos o a compensar por la falta de rapidez. You will see that denial and trying to slow down the reverse of the ball, it's very important in our system. Podréis ver que el negar el pase o bien el hacer que vayan más lentos es algo muy importante en nuestros esquemas defensivos. So, denial position is a key. Así que la posición de negar el balón, de no permitir el pase, es muy clave. But it's more important that we go back for a second to the system that we said at the beginning. Think about the whole thing. Pero es importante que volvamos una vez más a pensar en el sistema que hemos hablado antes.
Es decir, volver a pensar en la perspectiva global. You easily understand and see how important are two things. First, fácilmente podemos entender la importancia de dos cosas. Hand with the ball so that it will not be easy for me to pass right and left at the same time. Just one hand on the ball so that I keep it here, or I keep it here, or I keep it here. Primero, la mano sobre la pelota, intentando buscar la pelota con una mano para que no me sea fácil pasar a ninguna dirección. Así tengo yo la obligación de mantener el balón a un lado o entre las piernas o al otro lado, porque siempre tengo una mano que está intentando enganchar. So two things for this defender. O sea que dos cosas para este defensor. This defender, like all his four teammates, must always remember that for us is a very big problem if we let the ball be played here in the middle line. This is a very dangerous position for the defense. Muy importante una cosa que este jugador tiene que saber, tanto él como sus cuatro compañeros, que para nosotros es muy peligroso. Está prohibido dejar el balón jugarse en esta posición directo hacia canasta. Because when the ball is here, we don't know what's the ball side and the weak side. We don't know who's got to deny, who's got to help, who's got to rotate. We don't know anything. The ball here for us is a disaster. Tener el balón, jugar el balón desde aquí para nosotros es un desastre, porque si está aquí ya no sabemos cuál es el lado débil y cuál es el lado fuerte, el lado de balón. No sabemos quiénes son los que tienen que ayudar y quiénes son los que están presionando. And when I mean here in a shooting range, because we all agree that it's not the same if the ball is here. Y cuando me refiero aquí pero suficientemente cerca de canasta para que sea un peligro de anotación, porque sabemos que no es lo mismo estar ahí que estar aquí con el balón. And the second thing is that even if he let me catch the ball here, just putting one hand on the ball and forcing myself to put the ball on one side or the other of my body, he will probably help his team to create a both side and the weak side against 90% of the players. Y otra cosa importante de ese intento de meter la mano en el balón es que este jugador provocará que yo me lleve el balón a un lado o a otro. Y si hago eso, estoy automáticamente ayudando a mis compañeros en saber cuál es el lado del balón y cuál es el lado débil. I think that it's very important that if you are in this denial position and he changes direction and he goes to the basket, that you change your stance here and not close to the basket. So what I did, please go ahead. Yo soy del pensamiento que si yo estoy aquí negando el primer pase y el jugador cambia de dirección y se va hacia canasta, yo quiero cambiar mi paso y adaptarme aquí y no allá abajo. So what I teach my player is you're overplaying. He goes back door. I want you to turn your head and put your outside arm on the passing line here and just go with him like this. Y yo enseño a mis jugadores que si están aquí presionando el pase y el jugador empieza a cortar hacia canasta, que es aquí mismo donde tienen que cambiar la cabeza y empezar a mirar por debajo y seguir en la misma postura defensiva pero en la otra dirección. Pon el balón aquí, por favor. The same thing if I'm denying the guy who is coming to the top of the key and he goes back door and he goes, I don't want to stay here, and then either open up or change hands. Es lo mismo si estoy haciéndolo con el hombre en el poste alto. Si estoy defendiéndole y empieza a cortar hacia canasta, no quiero esperar hasta estar ahí abajo para hacer el cambio, abrirme o bien cambiar. Because we get too close to the basket. Porque entonces nos acercamos demasiado a la canasta. He's going to the top of the key, I deny, he goes back door, change hands right away, here. Él sube aquí arriba y yo le presiono el pase y cuando él empieza a bajar es aquí donde yo cambio mi postura, posición de mi cabeza y le sigo hacia abajo. For two simple reasons. Esto por dos razones muy sencillas. First of all, if he goes, for three reasons. Tres razones, perdón. First of all, because if I stay with him until I can see both and I change here and I'm late here in doing this or this will be a scoring pass. Okay? En primer lugar, sí, espero hasta llegar aquí para hacer ese cambio y resulta que llego tarde, él está en un sitio de peligro de anotación. De directa anotación.
Directa anotación. No hay que votar, no hay que hacer nada. De anotación directa. Just catch, shoot it. Simplemente de recibir el balón y encestar. If I lose him here for a second, I still have space to recover. Si le pierdo aquí, todavía tengo sitio, espacio para recuperar. Second, if he goes back door and I turn right away, I'll see immediately if any back screen is coming. I can see all the situation. Y también al girarme desde aquí arriba veo enseguida si hay alguna situación de bloqueo ciego o alguien que puede estar por medio. He walks to the block down there. Go. Y lo que hacemos es que cuando el balón se está acercando a la línea de 3 puntos, este jugador tiene que bajar al taco. Okay, so he's not going back door. He's just positioning himself on the floor, and very, very simple. Before starting the action of the one-on-one, I adjust my position on his movement, always between him and the ball. Entonces este jugador no está buscando la puerta atrás, sino simplemente se está posicionando, y lo que hago yo es siempre enfatizar el ajustarse a la situación entre mi jugador y el balón. Because you know what most of the players do? When he goes away from the ball, they play like this, you see? Between him and the basket. So once he comes there and he pops out, we are late. We can't deny. He'll be open every time. Most of the players do this. Just walk down there. They play like this. So now here, they're done. He steps back, time I get in position and I run, I'm late. Lo que hacen la mayoría de los jugadores es ponerse de esta manera entre jugador y canasta, y cuando ya ha llegado aquí abajo ya están vendidos, porque a la que él salga rápidamente para recibir balón, ya no hay nada que hacer, ya no tenemos la rapidez para cortar el pase. So what I want to do is start teaching my player that every time he's moving on defense, it's got to be between his man and the ball, not between his man and the basket. Así que lo que yo inculco a mis jugadores es que siempre que están en movimiento tienen que estar en la posición entre el hombre y la pelota y no entre el hombre y la canasta. Okay? So now, positioning on the weak side, individual stance when we are playing an offensive player on the weak side. Ahora vamos a hablar del posicionamiento y la postura del jugador que está marcando a un hombre o que está defendiendo al lado débil del balón. I think it's better if we play instead of being open up like this. Okay? Yo creo que mejor que estar abiertos así. If we play with my closer foot to the ball, a little forward, like this. Yo prefiero jugar con el pie que está más cerca del balón un poco adelantado, de esta forma. Not back to the ball. I want to be clear. I'm not back to the ball. Quiero que esto quede muy claro. No quiero la espalda hacia el balón, pero sí un poco adelantado, el pie más cercano. I am in what I call the sword position. The swerve? Sword, you know? Sword. Ah, the sword is okay. La hoja de la espada. Exactly. Because I was thinking, if you got a blade, gracias. A razor blade, sí. Okay? If I play like this, okay, first of all, I'm very late if he flashes, come, to close and bump him, okay? Lo mismo ocurre aquí. Si estoy en esta posición y este jugador sube hacia arriba, voy más atrasado para cortar. Regardless if you want to play him like this, or if you want to play him like this. Whatever you want to do, you're late. Sea lo que quieres hacer, sea de una manera o de la otra, vas a llegar tarde si te encuentras en esta postura. If I'm set with my foot a little forward, once he flashes to the ball, I'm already in position to bump the cutter and get in a denial position. Y si tengo la posición que os he indicado, entonces estoy en mejor situación para poder chocar con él y negarle la posición que él intenta conseguir. And another very good reason is that if somebody is coming to set a screen, I don't offer him all my body to screen. I'm already in position to slide through or fight the screen over the top or whatever you want. Y otra buena razón para ponerse así es si viene alguien a hacerme un bloqueo, no le estoy ofreciendo todo mi cuerpo en una posición ideal para que me bloquee. Si no, me pongo así en un ángulo y así me es más fácil pasar por encima o pasar entre él y el cortador. Most of our big men, maybe they will deny, they will fight for the position, but most of the times when they were playing off the ball,
they will be on the same line of their man and the basket. Okay? They are not playing above, the line that goes from their man and the ball. Okay? They will not play on this line, they will play below. You see? Because they want to protect the basket. Aunque muchas veces pueden estar luchando para conseguir la posición y aquí pueden presionar el pase, cuando están jugando en el lado débil, en vez de estar aquí en la línea entre su jugador y el balón, están un poco más atrás porque tienen el instinto de querer proteger la canasta. So, what will happen constantly is that when the ball is passed to the top of the key, this guy will step in and will kill him every time, or he'll be too late and he will foul him. That's something that happens every game. Y lo que pasa en todos los partidos es que en esta situación, cuando el balón se mueve ahí, este pivot mete un paso hacia adentro y o bien le gana la posición y le mata, o bien provoca una falta. And again, going back to the basics, we see why it's important that we play not only on the passing line a little higher than my man, but that I play with my inside foot a little higher. So that when the ball is passed to the top of the key and he wants to step in, here I am, and I can bump him out. Y una vez más vemos la importancia de tener el pie del lado del balón un poco adelantado, porque cuando está adelantado y el balón se mueve al centro, yo puedo ya reaccionar con mayor rapidez e intentar sacar al jugador, empujarle fuera de la zona. If I play completely open up, ball is coming, Tommy steps in, it's too late for me, you see? Even this little step forward sometimes is too much of a delay. Yes, exactly. Sin embargo, si estoy de esta manera y tengo que reaccionar, pues este pequeño movimiento, que parece muy poca cosa, pero puede ser lo suficiente para evitar de que yo pueda parar a este jugador. Okay, so good luck y mucha suerte a todos. Gracias. En este clinic intentamos enseñar situaciones de contraataque, acciones secundarias que interesan para desarrollar con su equipo un juego de contraataque. En defensa vamos a trabajar rotaciones, situaciones de 2 contra 1 para intentar que no tenga el balón el mejor jugador del equipo contrario. Finalmente vamos a trabajar situaciones de 1 contra 1 con los hombres postes. Vamos a empezar a ver ahora el contraataque secundario. Tenemos números. El 5 saca el balón. El 2 corre la pista. El 3 corre la pista, el pasillo, perdón. El 1 viene aquí a un lateral a buscar el balón. Como recipiente del primer pase. 4 is our safety. El 4 es nuestra seguridad, válvula de escape. We won't work on that today, but we can always throw the ball to 4 if we can't get the ball into 1. No vamos a trabajar con este hoy, pero siempre podemos buscar al 4 si no lo consigue el 1. These positions could come off of a rebound or a made basket. Estas posiciones pueden venir de una canasta encestada o bien de un rebote. We would like for the outlet to be made at least a quarter of the way up the court. Nos gustaría que el primer pase fuese por lo menos de una cuarta parte de la pista. So like Coach was telling you in the previous clinic, you need to learn to be able to outlet a distance away from the baseline. Y como oímos antes de Alfredo, es importante que aprendan los jugadores a dar ese primer pase a una distancia también del tablero. Make the pass. Haz el pase. We would like the first pass quarter court. Queremos el primer pase a un cuarto de la pista. And then the first thing we do, we are looking for quick break situations. Y lo primero que queremos es buscar un contraataque rápido. What we mean by that is we are going to pass the ball. Lo que significa esto es que vamos a hacer el pase from the backcourt desde la parte de atrás to one of our men up the sideline quick. A uno de los 2 hombres que están subiendo, pero se lo damos rápido. The last thing we will talk about in the secondary break is the push break or dribbling the ball up the floor. Lo último que hablaremos del contraataque secundario es cuando subimos el balón botando. But for now, we are looking for quick break opportunities. Pero ahora estamos buscando las oportunidades de contraataque rápido, quick. 1 to 2, 1 a 2, or 1 to 3, o 1 a 3. Okay, back again.
Bien, volved. So we want the ball outlet to the one man. Primer pase al 1 and up to 2 or 3 y quick. después rápido al 2 o al 3. Go. Here we go. Vamos. Wait a minute, wait a minute. Get ready. Second group, get them warmed up. El We're segundo about ready to grupo que start. vaya calentando. Okay, you outlet man. Take it out. Here we go. Go. Come on. All right, we can do better than that now. Let's go. Come Bien, on. creo Give me que the ball. podemos mejorar. I'll start Vamos. it. Let's make good passes. You've got to Buenos pases. concentrate to make. Buenos pases. You got to concentrate to play fast break basketball. Good passes. Hay que concentrarse bien para hacer buen baloncesto contraataque. That's good. Let's go again. All right, we're going to pick up the pace now. Here we go. Bien. Back and forth. Come on, quick, 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 quick. Quick, go, get it up. Take it hard. That's good. Come again. Let's go. Ready? Let's go. So now, off of a made basket or off a rebound, you are going to look long. O sea que ahora, desde un enceste o bien del rebote, vamos a buscar el Long pase pass largo for a layup. y buscar una bandeja. Especially in situations where the ball comes off the board and you can clear it quickly. Especialmente en situaciones donde podemos sacarlo con rapidez. Very good. Bien. All right, here we go again. Come on, look for Bien, the long otra vez. pass now. Vamos, el pase largo queremos. Look for the long one. Come on. Go, go, go. All right, you have to work on this. You have to drill it. Hay que trabajar esto, hay que entrenarlo. Okay, let's go off of a made basket. Take the ball out of bounds. Bien, sacas Give el me a balón bounce, man. después de canasta. Take the ball out of bounds. Oh, I knew it. Go ahead. Outlet, outlet, outlet. Go ahead. All right, here we go. Take it out of bounds directly. Come on. Good long pass now. Good long pass. Un Take it out buen of bounds. pase largo, un buen pase largo. Come on. That's better. Bien, That's mejor. better. Excellent. Bien. All right, here we go. All right, so we've got long pass option. Bien, ahora tenemos la opción del pase largo. We got into the one man. Tenemos al 1. Quicks up to 2 or 3. Tenemos los quicks, los rápidos por los laterales, al 2 y el 3. Our next option is the 4-man running into the lane for a post-up. La siguiente opción es el número 4 entrando a la zona buscando posición abajo. Let's walk through it. Rebound. Vamos a hacerlo lentamente. Hold it. Outlet, hold. Bien. Quick, quick, good. Subimos por lateral, quick. Wait, aha, I caught him. Never run to the block here. Nunca hay que correr hasta el taco. That's the dumbest thing you can do. Es la cosa más tonta que puede hacer uno. You go right down the lane, son. Tú vas por el medio You post up right here, y pides el balón aquí. okay? You make him push you out of here. Tú le obligas a que te saque, que te empuje el otro. You do the defense a favor. Cuando tú vas ahí estás haciéndole un favor al defensa. If you run here, Si tú te vienes aquí, then he pushes you out to here. entonces cuando te empuja te aleja aún más. You go right down and put your head under the rim. Te vas aquí y te metes justo en la canasta. Look for the pass Buscas el pase, direct. un pase directo. Now, if the defense comes in and takes it away from you, Si el defensa llega y te lo then you quita, have to move out of the lane. entonces sí que tienes que salirte de la zona. 4 lane posts now. Okay, into one, quick Bien. up. Rápido al 1, los dos suben por el lateral, 3 y el... 4 in the lane on a post. Here we go. Run. Lane post. Ah, come on. You rebound the ball. Here we go. Come Vamos, on, rebote. rebound. Outlet. Quick. Post. All right, not bad. Go again. Bien, no está mal. Going back. Come on. Otra vez. Gotta be quicker now. Gotta Hay be que ser más quicker. rápidos. Get wide. Va, abriros bien, Here we abriros go. bien. Come on. Post. Oh, wait a minute. What did I say to do when you got the ball? ¿Qué te he dicho que tenías que hacer al recibir el balón? Throw it into the post. Hay que dárselo al poste. Here we go. Go again. Throw the ball to the post man. Hay que All right, dar here el we go, balón White. al poste. Come on. Here we go. Quick up. Post. That's better. Come on, make the shot. Bien, hay que meterlas. Loose ball. Go. Vale, vamos. Recuperado. Oh, not bad. Ah, you're right. I'm going to talk about the finish of the fast break at the other end, but I want to show you an excellent drill
for working on your initial fast break. Voy a hablaros de la culminación del contraataque, pero antes os voy a explicar un ejercicio muy bueno para trabajar el contraataque. The outlet is very important in your fast break teaching. El primer paso es muy importante en la enseñanza del contraataque. Kurt Rambis played over here for a year, I think. Jugó, creo, en Europa un año. Grecia. Came back to the Lakers. Volvió a los Lakers. Good rebounder. Buen reboteador. But most importantly, he was a great outlet man. Pero lo más importante es que fue un gran lanzador del primer pase. His ability to get the ball to Magic Johnson La capacidad que él tenía de entregarle el balón a Magic Johnson was extremely crucial era crucial in our fast break. para nuestro contraataque. You have to practice it. Hay que entrenarlo, hay que practicarlo. You must teach your players and practice the outlet pass. Hay que enseñar a los jugadores a practicar, a entrenar este primer pase. If you're defending me on a rebound, si tú me estás defendiendo en el rebote, get around this side. I rebound the ball. Yo consigo el rebote. You must teach players to fake up and pass down. Hay que enseñar a los jugadores a hacer una finta arriba y pasar por abajo. To use their elbows to clear the area. De utilizar sus codos para abrirse camino, abrirse espacio. So they can throw the long pass. Para poder hacer el pase largo. If you don't have a rebounder, si no tienes un reboteador, you cannot have a good fast break. No puedes tener un buen contraataque. But you must teach your rebounders to outlet quickly. Pero hay que enseñar a los reboteadores a sacar el primer pase rápido. Vamos. All right, rebound, go, quick, outlet. Vamos, rápido. Dribble. All right, vamos, back, vuelve. Back. Vuelve. Go. Here. Ahí. In, okay, over. Quick outlet, boom, quick. Primer pase. That's it, boom. Rápido. Go, back, vuelve. Come on, al extremo, botando al extremo. Pass. Up. Falla. Rebound, big rebound. Pase. Big rebound, quick. All right, back. Vuelve. Ves botando al extremo, botando. Okay, hold. Stop. Cuando recibes... Pass back to him, not me. Hay que pasarlo a los laterales. Now, come on, that's okay. Bien, está bien. Better sideline. Pero tú tienes que correr mejor por la lateral. When the ball goes in the middle, cuando el balón entra al medio, you come back to this area. Tú vuelves a esta zona like de aquí. A defensive player. Como un jugador defensivo. When the ball's rebounded, then cuando you come el balón se coge, guys, vuelves aquí. Vosotros. You have to be stronger with the ball. Tenéis que ser más fuertes con el balón. Come on, catch it. Cogerlo con fuerza. Strong move. Movimiento rápido, Rebound. fuerte. Come on. Rebote. Hold off. Get the elbows out. Simulando Quick partido. outlet. Rápido el primer pase. All right, let's try it one more with this Vamos group. You a guys probarlo ready? una Next vez más. group ready for this? 4 guys ready? No, you guys now. Come on, wait. You. Them next. All right, después vosotros. Go, quick. Vamos, rápido. That's it. There you go. Back. Good pass. It's not a good pass. No es un buen pase ese. Outlet. Good. Back. Come on, good pass. Good pass. Bien, buenos pases. That's it, rebound. Come on, bien get up ese higher. rebote, bien. Here we go, back. Come on, good pass in the post. Bien, buenos pases al poste. Get up high. Vamos, saltando. Come on. Here we go. That's it, come on back. Bien, volviendo. All right, here we go, come on. Bien, buen come pase. On up. Let's add one thing. Vamos a añadir una cosa. When you rebound the ball. Cuando tú coges el rebote. Outlet. Pase. Okay, hold it. Middle. Medio. All right, now you. Bien, tú would be the person who fills that lane. Serías el hombre a coger ese pasillo. After you throw the ball over there, después de pasar, I want you to turn. Quiero que te gires. 1, 2, 3. Y que vayas corriendo hasta llegar a medio campo. Run the lane, okay? Now you guards. Y vosotros, don't fool around. Quick pass, boom. Vamos, rápido. Back and forth to each other, okay? Here we go. Come on, go through. Boom. Outlet. That's it. Middle. Back. That's it. Hurry. Let's do it the other end. Take him down to the other end, okay? All right. Okay. A couple things you can add to this, coaches. Un par de cosas que se puede añadir a esto. The first thing you can do. Lo primero que se puede hacer. Give me 4 and 5 from blue. A ver, 4 y 5. Un 4 y un 5 del azul. So we're back to the quick part of the fast break offense. Bien, volvemos ahora a la parte del quick, del rápido, del contraataque, del ataque de contraataque. 5 is our inbounds man. Bien, el 5 es el que nos va a sacar el balón. We'll walk through this. Vamos a hacerlo lentamente ahora. 2 and 3 go. El 2 y el 3 se van. 1. El 1. Okay, 4. Hold it. Just to make sure you understand. Vamos a asegurarnos de que todos entiendan. When you teach your team, cuando enseñas a tu equipo, any pass from the back court, cualquier pase que hay detrás de línea de medio campo, to the front court players, a los que están adelante, is a quick fast break. Es un contraataque quick, como decimos, un contraataque rápido.
La primera opción siempre para el hombre que recibe aquí, el 2 o el 3, is to create offense going es to the basket. crear ataque yendo a canasta. We have our man in the lane Tenemos nuestro hombre en la zona, for a post. en el poste. We have the skip pass option. Tenemos el pase al otro lado del campo. When that happens, Y cuando esto ocurre, post goes to the ball, you would este go hombre away. viene a pedir aquí y tú te alejas. Okay? And then lastly, bring it over here. Y lo último, tráelo aquí por favor, balón Back aquí, out. vuelve a salir, One is still back. el 1 sigue atrás, We have the trail option. tenemos la Five man, opción del tráiler, who can look for the shot. que puede buscar un tiro desde aquí fuera. Now, the last part of the fast break that we would call secondary break La última parte del contraataque que llamamos el contraataque secundario would be, instead of passing the ball up the sidelines, sería, en vez de pasar el balón por los laterales, for your point guard to dribble the ball up. sería tener al base que suba el balón botando. We would call this the push break. Esto es lo que nosotros llamamos el contraataque push o de empuje. When he gets into the attacking area, Cuando llega a la zona de ataque, okay, you have to give your point guard many options. es importante dar al base muchas opciones. I'm going to give you just as many as I can before we finish here. Os voy a dar el máximo número que pueda antes de que se nos acabe. But what el is tiempo. important is you do not tell your point guard that he has to do one or two things. Pero lo importante es no decirle al base que solamente tiene que hacer una o dos cosas. You have to give him the option of reading the defense and how they're playing him. Le tienes que dar la opción de leer la defensa y ver cómo están jugando. One of the most important parts of the push break Uno de los aspectos más importantes del contraataque push is once the defense starts worrying about 2 and 3 es cuando la defensa empieza a preocuparse del 2 y del 3 and 5, y el 5, your point guard el can base begin to break the defense down at the end of the fast break. tiene la oportunidad de romper la defensa al final del contraataque. When he drives to the basket, Cuando él entra a canasta, you must drill and teach your players to be in the right spots. hay que enseñar y entrenar con los jugadores a estar en el lugar correcto. 4-man must read the drive. El 4 tiene que leer la entrada a canasta de su compañero. If I drive middle, he must make himself available for the late dish. Si este base viene por el medio, el otro tiene que estar preparado para recibir un pase corto en If el I último drive momento. towards the block, Si viene hacia el taco, he must make himself available for the late dish in the middle. tiene que también estar dispuesto a recibir por aquí un pase. 2-man must drop for the kick. El 2 tiene que bajar y esperar ese pase 3-man al rincón. El must be 3, available for the last option, a baseline pass. el 3 tiene que estar pendiente de la última opción, que es un pase por la línea de fondo. You see Kevin Johnson do this a lot when he gets in trouble in Kevin here. Johnson lo hace mucho cuando encuentra problemas aquí debajo del aro. His last option is that baseline pass. La última opción es ese pase por la línea de fondo. And of course, the trailer is the safety man. Y por supuesto el tráiler es el hombre, la válvula de escape. And with all other options Y cuando todos los demás fallan, taken out, you can always throw the ball back to your trailer. se puede lanzar atrás, se puede pasar al tráiler. So, point guard, Así que el base, when he doesn't pass the ball up quick, cuando no hace el contraataque quick con el pase a los lados, he pushes, empuja hacia arriba botando, looks first for the ability to create. primero busca la posibilidad de crear ataque Then you want to give your point guard many options. y queremos dar, repito, muchas opciones al base. Thank you very much. Muchas gracias. All right. Here's a player that we might want to double team. Bien, quizá aquí tenemos un jugador que queremos hacer un 2 contra 1. The first thing you must decide La primera cosa que tienes que decidir, is who is going to be the double team man. ¿quién será el jugador que hace el 2 contra 1? Then you have to decide the timing, Después tienes que pensar en el timing, en el momento, when you're going to double team, cuándo lo vas a hacer and the method. y el método que vas a utilizar. Let me speak just a little bit about each. Voy a hablar un poco de cada uno de estos puntos. You have 4 options. Tienes 4 opciones. You can come off the wing, Puedes salirte del ala, okay? You can come off of the top, puedes venirte de arriba, okay? You can come off what we call the weak side elbow, puedes traer aquí de lo que decimos el codo del lado débil, or this is the least most popular, but
it helped Chicago win a world championship against the Lakers. Este es el menos popular, pero el que utilizó Chicago y ganaron contra los Lakers un campeonato Is to come de la baseline. NBA es venir de la línea de fondo. Baseline is the only one Este es el único, desde la línea de fondo es el único, where you would come on the bottom side. donde vendrías a hacer el 2 contra 1 por la parte de abajo. This would be to take away a player Esto sería para quitarle a un jugador, like Magic Johnson or James Worthy who would like to go into the middle. como a Magic Johnson o a James Worthy, que les gusta meterse hacia el centro. Okay, so wing, Ala, top, arriba, elbow, el codo baseline. y la línea de fondo. Or we can go off of the worst shooter. O bien podemos utilizar el dejar solo el peor tirador. We can say, if this man is a 30% shooter, Podemos decir, sabemos que este hombre tira un 30%, this man is 50%, ese hombre tiene 50% de efectividad, this man is 45%, ese 45%, but a good three-point shooter, pero tira bien el triple. then we would want to come off this man. Entonces podemos decidir de dejar que sea el hombre de este. Put the ball out here, El balón ahí, throw it in the post. pásaselo al poste Okay, we would double team off the, y go tú ahead, le go, dejarías a este y irías a hacer 2 contra 1, tú abajo. off the non-shooter. Dejando solo al peor tirador. Come back, Vuelve, switch positions. cambia You posiciones. guys come up there. Okay, now still non-shooter. Bien, sigue siendo un no tirador. Ball goes into the post. El peor tirador, You're anticipating tú estás because anticipando you have a long way to go. porque tienes un largo recorrido para Ball llegar. goes in. El balón llega We're going to rotate off y vamos a hacer la rotación the weakest shooter. y dejar solo al peor tirador. The next thing is, we said, the timing of the double team. Siguiente factor es el timing, el tiempo, el momento. Ball comes into the post. El balón llega al poste. We can double team Podemos- rapido, immediately. Podemos hacer 2 contra 1 rápidamente, inmediatamente. Okay, right away. Go back. We may tell our team, no. We are going to wait for him to make one dribble. O posiblemente esperemos, digamos, vamos a esperar hasta que haga un bote. So now ball comes in. Así que el balón llega, Wait. espera, Now, as soon as he dribbles, y en el momento que él hace el primer You come. bote, okay? vienes. Second way, timing. Tiempo, el timing. Or we might wait for a second dribble, O quizás esperemos el segundo bote. or we may just tell our players, double team only when you can tell your teammate is in trouble. O podemos decir, hacemos el 2 contra 1 solamente cuando vemos que el compañero está en apuros. All right, one more thing before we get to the drilling. Una cosa más antes de los ejercicios. We have the options of who's going to double team and the timing. Hemos dicho las opciones de quién va a hacer el 2 contra 1 y el timing, el tiempo. The last thing is the method of the double team. Lo otro es el método de este 2 contra 1. One style would be what we call just going to dig for the ball. Un estilo es lo que decimos nosotros a cavar This por is- el balón. this Vamos is a intentar cavar. This is most used off the wing. Esto se utiliza desde el ala. You're dropping to a double team, Vienes aquí a hacer el 2 contra 1, but you're staying open to the ball pero te mantienes abierto al balón and just using this hand. If he puts the ball down on y, a dribble, y utilizas esta mano para quitárselo si intenta botar or to try to affect his comfort o level. simplemente hacer que él esté más incómodo. We would just say that we're going to dig down in the Y post. eso es lo que decimos el cavar porque usamos la mano con esa forma de cavar. Another method that John Stockton of Utah Jazz uses very well Y otro método que utiliza mucho John Stockton de los Utah Jazz is what I call stiff arm. es lo que yo llamo el brazo tieso. Instead of just coming down and standing here, he puts his arm on you. En vez de venir aquí y estar de pie, él llega hasta abajo de todo y te pone el brazo encima. The next double team, which would usually be off the top, El siguiente 2 contra 1 suele ser desde arriba. would be one in which we want to get into his body. Sería donde nosotros queremos meternos en su cuerpo, tener contacto. We are going to lean on him. Vamos a apoyarnos en él. You look like you're not doing anything, Parece que no estás haciendo nada, but down here, pero aquí abajo you're taking a guy out of the position he wants to be in as a postman. estás sacando a ese hombre de la posición donde él quiere estar como un jugador de poste. Okay? Those are the different methods which you could use. The last one would be just to contain. Esos son los diferentes métodos que se pueden utilizar, el último siendo el de simplemente contener al jugador.
to form a containment so the man cannot break through the trap. Es simplemente formar una especie de muro, algo para contenerle, para que él no puede ir donde quiere. Most people on this side of the basket are able to use a right-hand hook pass. La mayoría de los hombres en este lado de la canasta pueden utilizar un pase de gancho. So it's not quite as effective to lean on their body. Y no es tan eficaz, por lo tanto, estar apoyados sobre ellos. But if I take this man over on the left side, pero si tengo este hombre aquí en el lado izquierdo, and I come up and I get on this arm, y me meto aquí, estoy colgado de su brazo, estoy apoyándome en él, he has a difficult time making a good pass. Le será difícil hacer un buen pase. Probably 75% of the steals in the NBA on double teams in the post. Seguramente el 75% de los balones robados en la NBA de este 2 contra 1 vienen de un 2 contra 1 en el lado izquierdo. Porque es mucho más fácil que un hombre en el poste haga este pase así que hacer este pase con la izquierda. Especialmente si estás apoyado, enganchado encima de él. We said that is a good shooter. We said it was a bad shooter. That's a bad shooter? That's one okay, we said before. That's a bad shooter. Hemos dicho que ese es el que tira mal. What did I say? 30%? Yeah, 30%. 45%, but good three-point shooter. 45%, pero buen lanzador de triples. Okay, so when the ball comes back out to the shooter, cuando el balón, por lo tanto, llega aquí a este buen tirador, you're not wanting to stay on your man. Tú no te vas a quedar con tu hombre. You can get to him quicker than the double team man. Tú puedes llegar antes a él que el hombre que le dejó. If we have a shooter at the top, así que si tenemos un tirador arriba, we will rotate up to the shooter. Haremos la rotación al tirador. This means that you have to run to the weak side. Esto significa que tú tienes que ir corriendo al lado débil to find this man. Para encontrar a ese hombre. You wait for me to tell them to pass. Vale, no paséis hasta que yo os lo diga. Start over here. Empieza aquí. I will tell you when to pass. Os diré cuándo debéis pasar. Okay, pass. Pase. Okay, hold it. Double team. Good. Over. Over. Okay. Pass. Pase aquí. Rotate up. Rotación arriba. Rotate over. Y tú allá. Okay. Okay, back to our original man. Vale, ponemos posición original. Okay, here we go. Pass. Pase. Come on. Up big. Up bien, big. Bien, fuerte, big, grande, big, big, hazte grande. Okay. Pass. Pase. Good. All right, now you're in different positions. Bien, ahora estáis en posiciones diferentes. But the shooter is still at the top. Pero seguimos teniendo el buen tirador arriba. Make the pass. Pase allá. Okay. Pass. Pase. Who's the double team man now? ¿Quién es el de 2 contra 1? Step over more. ¿Tú te acercas más? Okay. Good. Bien. Pass. Pase aquí. Rotate. Rotación. Back. All right. So now let's switch these two players. Vamos a intercambiar estos dos jugadores. Now the non-shooter is at the top. Bien, ahora tenemos el no tirador, el peor tirador arriba. All right, our double team is still the same. Seguimos siendo el mismo tipo de 2 contra 1. Ball goes in pass. Balón va ahí. Double team. Oh. Y 2 contra 1. Now, ahora, 30% shooter. Un tirador del 30%. 45% shooter. This is Eddie Johnson. Y otro de 45%. Este es Eddie Johnson. Three-point shooter. Buen tirador de triples. When the ball's passed out, cuando el balón sale, you don't want to rotate to him. Tú no quieres rotar hacia él. Leave him open. Y dejar ese abierto. So we stunt. Entonces lo que hacemos take one step, es hacer una finta de defensa, throw your hands up, subir las manos, allow this man to start to return to darle his a man, este un momento para empezar a volver, and now retreat to y your own man. entonces nos retiramos hacia nuestro hombre. 4, el 4, you're in the post. Tú estás en el poste bajo. If 3 slides down, si el 3 empieza a bajar, or is in tight, o está muy justo, you may be able to step out. Tú también puedes acercarte y intimidar. But only when the ball is in the air. Pero solamente cuando el balón está en el aire. You never step out when he still has the ball. Nunca debes de hacer esto cuando ese hombre todavía tiene el balón. Okay? All right, here we go. Bien, aquí vamos. Double team, step over, fake. Bien, fita y vuelve. Get back. Good. Bien. Non-shooter. No es el buen tirador. We fake and get back. Hay que fintarle y ir a tu hombre o al mejor tirador. Let's try this 3 or 4 times. Vamos a probarlo 3 o 4 veces rápido. Ball comes here, pass it. Balón aquí, pase. Pass it back around here.
Lo volvemos aquí otra vez, balón dentro y 2 contra 1. All right, let's go. Defensive stance now. Come on, get Vale, the defensive defensa, en stance. posición de defensa, Let's go. vamos. Don't intercept the passes, No hay que interceptar los pases, but have your hands up, pero ready to go. sí en posición con los brazos alzados. We're stunting now. Recuerda, estamos pintando ahora, No rotate. pintando la defensa. All right, here we go. Go, quick, double team. Quick, stunt, back. All right, good, here we go. Come on, back in. Quick, double team. Stunt, get back. Quicker. Más rápido, más rápido, Come on, más rápido. quick. A little more. All right, hold it. Bien, Stop, para. stop. Okay, a little bit in. A little bit more depth. Un poco más de profundidad. If you stunt here, he has an easy drive. Si le cintas aquí, él tiene una entrada muy fácil a canasta. You want to try to bait him into taking a jump shot. Quieres de alguna manera tentarle para que se tome la suspensión, Still get back to your man. pero aún tener la posibilidad de volver a tu hombre. All right. What is going to make the double teams successful? ¿Y qué es lo que va a hacer que el 2 contra 1 tenga éxito? Let's throw the ball back in. Pasa aquí, Double team, 2 step over. contra 1, acércate. How good the double team is. Lo bien que hacemos el 2 contra 1, Can't let him step through. no podemos dejarle que pase por medio. We say in the NBA, you must make him a passer. Make him pass. Decimos en la NBA que tienes que hacer que ese hombre se convierta en pasador. That should be his only option. Esa debe ser su única opción. Okay? What else would make this successful? ¿Y qué más haría que o sea, cómo podríamos ver si es un éxito el 2 contra 1? Being able to handle cutters. El poder ocuparnos de los cortes a canasta. It would be very nice if we could all get the offense just to stand in this position. Sería estupendo si podíamos conseguir que el ataque se quedara así, estático, parado en esta posición. But they're going to move and they're going to cut. Pero sabemos que ellos se van a mover y van a cortar a canasta. Okay? We have to be able to bump cutters. Tenemos que poder dar, detener a los que cortan. You can't let anyone cut between you and the ball. No puedes permitir que nadie corte entre This tú y el man balón. cuts. Si este hombre viene, You must bump him and make him Tienes go que- to the backside. contacto con él y obligar que vaya por detrás. That's right. Stay up. And we cannot let anyone cut to the basket. This man tries to come here. Y no podemos permitir, You can't turn quite like that. You got to see the ball. tienes que ver el balón cuando Okay? lo haces, But yes, get your arm into him. pero metes el brazo Or- ahí, el or if you're up antebrazo, higher, o si tú estás and he alto, comes in here, that's el right. otro aquí. We have 2 men Tenemos 2 hombres to cover 3 weak side players. para cubrir a 3 jugadores del lado débil. But we're counting on the fact Pero nos vamos a fiar del hecho that this double team is going to make it hard for him to find the open player. de que este 2 contra 1 va a hacer difícil que este hombre haga un buen pase al jugador abierto. And if there's anything we'll give, Y si hay alguna cosa que vamos a ceder, it will be the long pass over the top. les vamos a dejar hacer un pase bombeado por arriba We would just try to set our defense so they don't have the best shooter in this position. y vamos a intentar montar nuestra defensa para que no tengan su mejor tirador aquí. Okay, so the trap must be effective in the post. Así que el trap tiene que ser eficaz y efectivo en el poste. We must handle cutters. Tenemos que ocuparnos de los cortadores. We must rotate quickly to the shooters. Tenemos que rotar rápidamente a los tiradores. And we must not open up rebounding lanes. Y no podemos dejar pasillos para los reboteadores. An excellent rebounding drill Un excelente ejercicio para el rebote, for learning for 2 players on the weak side para aprender a tratar esto de 2 jugadores en el lado débil, to handle 3 offensive players. que se ocupen de 3 atacantes. All right, ball goes up. Bien, el balón 2 sube, defense 2 defensores have to handle 3 guys going to the board. y tienen que parar a 3 hombres que van al rebote ofensivo. Got your work cut out for you. Vaya tela que tenéis por delante. But this is essentially what happens on the weak side of the board Y esto es básicamente lo que ocurre en el lado débil en un rebote, when you're playing trapping defense. cuando se está jugando la defensa trap. You ready? You guys going to the board? ¿Preparados? Don't cheat, don't cheat, don't No, cheat. no, no Come hagáis on, trampa. Here we go. Get to the board. Come on. Get Vamos, there. vamos, Come on, get it. vamos. Back. Here Vuelve, we go. vuelve. Come on, White. Come on, White. Vamos, 3 blancos. players. 3 players. 2 rebounders. You can 3 do it. Come on, jugadores. get up there. Vamos, get up. vamos. That's it. Bien, bien. Here we go, back. Come on, you 2 guys. Come on, you can get it. Vamos, Okay. va, lo podéis Make conseguir. contact. Vamos, blancos, Make contacto. contact. Buscar el Release. contacto. Come on. There it is, go. Come on. Vamos, vamos. Stay tight. Bien, bien, Stay juntos, tight. juntos. 3, come on. There it is. Bien, Good. bien, vuestro. All right, here we go again. Come on. Otra vez. This is what you got to do on the weak side. Esto es lo que hay que hacer en el lado Okay? débil.
3 rebounders against 2. You got to Tres get rebotadores more. contra Get there. dos. All right, all right. Bien. You see, it's a tough drill. Thank you very much. We'll see you tomorrow. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. The first job you have is understanding how the man is defensing you. La primera tarea es entender cómo nos están defendiendo. Probably the most common way is for post players defensively to be 3/4 on the high side. Lo más común es que el defensor esté 3/4 por arriba. One of the most important things about playing against a 3/4 high Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se juega contra defensa 3/4 por encima is to use that arm es utilizar este brazo and to seal the player and move him up the lane. y bloquear al jugador y subirle por la zona. If he is playing you on the high side, Si él está jugando por el lado alto, you take him higher. intentas subirle más arriba. The first thing I want to think about doing is moving him up the lane Lo primero que quiero pensar en hacer es desplazarle hacia arriba and opening up the baseline pass. y así abrir el pase de la línea de fondo. One of the mistakes most post people make Uno de los errores que comete la mayoría is after a player has played him several times one way, es después de que le hayan marcado, defendido de una manera varias veces, they run back to the same spot. siempre se van al mismo sitio. If I know this man is going to play me on the high side, Si yo sé que este hombre me va a marcar por arriba, why would I want to run all the way down here and give myself very little room to play with? ¿por qué me interesa bajar hasta aquí abajo y darme muy poco espacio para mover? I'm going to find out just how far he'll let me go up the lane Yo voy a descubrir hasta qué altura me dejará ponerme and still play me on the high side. y seguir marcándome por la parte alta. So after I come down and run to the basket to make sure, okay, that he's taking away that option, Así que cuando bajo hacia la canasta para ver si él me quita esa opción o no, I try to seal, but I know I have to get out of the lane. intento engancharle, pero sé que tengo que salir de la zona de 3 segundos. Okay, if I don't get the ball now, I will move to a higher position. Si no recibo, entonces me voy a un lugar más alto. Now if he plays me on the high side, I have a lot more room. Ahora si me marca por arriba tengo mucho más espacio. Now if I know he's going to play the high side, I'm going to try to post him up as high as I can Si yo sé que él me va a marcar por arriba, voy a intentar subirle lo más alto posible, until either he decides to change or his coach tells him to play me differently. hasta que él decida cambiarse de posición o que se lo diga su entrenador. I hope his coach tells him, get around the backside, Espero que su entrenador le diga que vaya por detrás play directly behind him or more on the baseline y side. que le marque o bien directamente por detrás o bien hacia la línea de base. Ooh, now I've got him. I know he's going to play me on the baseline side. Entonces es mío. Lo que yo quiero es que él me marque por la parte de abajo. Down I go. Vengo aquí Now he pushes me out. y él intenta sacarme Now I take him as far down to the baseline as I can. y ahora lo que hago es desplazarle hacia la línea de fondo. Again, using my arm as a weapon, Una vez más utilizando este brazo como arma calling for the ball in the middle of the floor. y pidiendo el balón en medio. If you can get a postman to come around the low side of you, Si tú puedes conseguir que el defensor del poste esté por debajo, you should be able to bury him. tendrías que realmente hundirle. You don't need any post moves if you can get a guy to play on the low side. Si tú puedes conseguir que te marque por abajo, ni siquiera necesitas saber movimientos de poste. You just take the ball directly to the basket. Simplemente ir directamente a la canasta. Now remember, these post moves are not only for big players. Recordemos que estos movimientos de poste no son únicamente para los hombres altos. Many of our best post-up situations come from mismatches on guards and small forwards. Muchos de nuestras mejores oportunidades de uno contra uno en el poste vienen de cambios en que tenemos un alero con un base, etcétera. When you teach your post moves, you must teach them also to your guards. Cuando se enseñan estos movimientos de poste, también se tiene que enseñar a los bases. You can gain great advantages if you have a big guard who will have to have a small man playing him. Pueden tener una gran ventaja si hay un base alto en tu equipo y le marca un base pequeño. If he is playing me this tight, Si él está tan pegado a mí, I have him set up for the spin move. yo le tengo ya listo para hacerle este movimiento.
In our league, you cannot play a player this tight in the post. En nuestra liga no puedes marcar a un jugador tan cerca en el poste. By being that close, he gives me an opportunity, okay, to drop, step, and spin and get away from him. Al estar tan pegado te da la oportunidad de echar este pie, dar un giro y meterte directamente. How is my opponent playing me? Is he on the high side? Is he on the low side? Is he too tight on me? All of those situations I can gain an advantage. La pregunta es cómo me está marcando mi hombre. Por la parte de abajo, la parte de arriba, muy pegado. Todas estas cosas me pueden proporcionar una ventaja. The most difficult position for me to score on him is if he has a stiff arm in my back. La situación más difícil de marcar es así, ponlo así. Has a stiff arm in my back and he's standing a distance away from me. Lo más difícil es si él está un poco separado de mí, con el brazo extendido y apretando contra mi espalda. Now, not to say he may not play high or low some of the times on the entry pass, but once I have caught the ball, the thing I most fear is a man who plays me an arm distance away and doesn't let me feel his body. Para mí lo peor, aunque me haya marcado por arriba o por abajo, en el momento de recibir el balón, que se ponga en esta posición y no me permite saber dónde tiene el cuerpo. We do a lot of arguing in the NBA because many post defensive players use two hands to control. Hay muchos jugadores en la NBA en el poste que usan las dos manos para intentar controlar al atacante. That is even better defense if you can use both hands. In our league they discourage that, so what the smart players do is they use one hand and then the other. They rotate the hands. Eso es lo mejor si te lo permiten, y en nuestra liga no les gusta que se haga, y entonces lo que hacen algunos jugadores es empezar con uno y después ir cambiando para desplazar con las dos manos. So if I have a smart defender on me, así que si tengo un defensor listo marcándome, with a stiff arm in my back, con ese brazo extendido aguantándome, a distance away so he can move either direction, hay una distancia para que puedas ir en una dirección o en la otra. Now I have to start thinking about using a series of fakes or moves to get open. Ahora es el momento en el que yo tengo que pensar en algunos movimientos o fintas para librarme de él. What it comes down to, many times, muchas veces esto se reduce a, before you get to this position, is a battle of arms and legs in the post. Antes de llegar a esta situación es una batalla de brazos y de piernas en el poste. Okay, sealing, intentando aguantar, pushing into the post to get open. Empujando en el poste. An original post play is very involved with arms and your legs creating openings for you. Tiene mucho que ver con el movimiento de los brazos y de las piernas para intentar abrir un hueco. Once you have the ball, sin embargo, una vez tienes el balón, now the brain becomes involved. Es el momento en el cual entra en juego la inteligencia, el cerebro. And good faking. Y un buen uso de las fintas. Okay? As a player, the next thing I need to know, como jugador, lo siguiente que yo necesito saber is what are my strengths? Es cuáles son mis puntos fuertes. Now I know how the player is playing me. Ahora ya sé cómo me está marcando el defensor. Now I have to take advantage of what I do best. Ahora tengo que aprovecharme de lo que yo mejor hago. One mistake that many coaches make, I believe, un error que hacen, pienso yo, que cometen muchos entrenadores, is you try to teach too much to your post players. Es que intentan enseñar demasiadas cosas al jugador del poste. Once he learns the original positioning that we talked about, una vez aprende ese posicionamiento inicial que os he hablado, and how to take advantage of the position of the defense, y cómo aprovecharse de la posición de la defensa, after that, all he has to have is two moves. Después de eso, lo único que necesita es tener dos movimientos. Your best move, el mejor suyo, su mejor movimiento, whatever that might be, sea lo que sea, it may be turn baseline jumper. Puede ser girar y tirar una suspensión desde abajo. Maybe a hook shot. Puede ser un gancho. Whatever that move is, sea lo que sea ese movimiento, that is